Bueno, buenos días nuevamente. La idea es hacer una presentación del manejo agronómico del cultivo, algo bastante rápido. La idea es hacer una presentación de unos 25 minutos para luego, de unos 20, 25 minutos para luego pasar a responder consultas y que no extendernos más de una hora. Bien, ahí hay va a aparecer un número, es el número mío, mi teléfono, por WhatsApp, manden las consultas que crean necesarias y al final las voy a estar respondiendo, o si tienen alguna consulta para más adelante, en próximos días, también intentarán ser respondidas. Bien, bueno, como ya sabemos, lupino, una leguminosa anual invernal, es muy buena fijadora de nitrógeno, tiene la, la cualidad de ser muy eficiente en el consumo de agua, crece muy bien en suelos arenosos y suelos bien drenados. Realmente es un cultivo que lo vemos que en condiciones de suelos muy pesados no genera un buen desarrollo. Sistema radicular pivotante muy fuerte, con unas raíces proteoideas que luego vamos a comunicar sobre esto, sobre las características que tiene que generan estas raíces. Soporta temperaturas bajas durante todo el ciclo, no hay problemas tanto ni al inicio ni durante la floración con respecto a las heladas. De emergencia a floración, el ciclo es de unos 90 días y la cosecha es de 180 días aproximadamente. Y considerar ese periodo que hay desde la floración hasta la cosecha, que vamos a tener chauchas de una diferencia de edades dentro de la planta misma, entre chauchas, bastante amplia. Manejo agronómico, seguimos insistiendo con las siembras desde el principio de abril hasta fin de mayo. Seguimos recomendando la aplicación de citosina más diurón en la pre-emergencia del cultivo, en la pre-siembra del cultivo. Se puede agregar, lógicamente, glifosato y fluoxipir al momento de la siembra. Cualquier otro herbicida que se vaya a usar hormonal, considerar los tiempos de espera igual que para otras leguminosas. Tenemos en estudio, estamos todavía afinando una serie de ensayos que venimos haciendo en los últimos 3 años, de buscar alguna herbicida que funcione en la post-emergencia del lupino para el control de hoja ancha. Vamos a hacer una breve presentación de esto. Densidad objetivo, 70 plantas por metro cuadrado, recomendado 19 centímetros. Hay algunos productores que vienen sembrando a un distanciamiento mayor con muy buen resultado, pero son casos particulares de zonas, suelos muy fértiles, muy aptos para el cultivo de lupino, y con una dinámica de malezas no tan compleja como es la generalidad de los casos. Por el momento, fertilizar con los mismos parámetros que para soja, eso sigue en estudio a través de Facultad de Agronomía. Insectos, estamos viendo año a año que aumenta el nivel de pinotia, de chacras con epinotia. No tenemos todavía un parámetro para medir a partir de cuántos brotes dañados realizar aplicaciones. Se ve presencia de chinche a partir de llenado de grano, pero nunca hemos visto problema de daño importante de chinche. En el caso de que sea necesario, hemos probado los insecticidas que se usan para soja para combatir estas plagas sin ningún problema en el cultivo. Bien, a nivel mundial se reportan 2 enfermedades como las más importantes, mancha color café y antragnosis. Acá en Uruguay, en 2 situaciones particulares, en años diferentes, en semillas de uso propio, apareció antragnosis, pero no sabemos bien cómo fue la cosecha de esa semilla, cómo fue el almacenaje de esa semilla y el curado de esa semilla que fue de uso propio, como para considerar que es una problemática generalizada. Ahora no hemos visto grandes problemas de enfermedades. Cosecha y almacenaje. Quiero pasar esta parte un poco rápido porque es algo que ya sabemos y hemos presentado. Cualquier duda, repito, está el teléfono para hacer consultas. El
El cultivo está en madurez fisiológica cuando adquiere un 40% de humedad, por lo tanto van a haber plantas todavía color de plantas verdes, con apariencia de estar vivas. La regulación de la cosecha de la cosechadora es como si fuéramos a cosechar soja, pero en noviembre. Y los granos se pueden almacenar por un periodo corto de tiempo, con una humedad en torno al 15%, si ya pensamos en extender en el almacenaje para tiempos prolongados. Es conveniente conservarlo por debajo de 13% de humedad entero. Bueno, composición química del alimento, esto año a año sacamos de diferentes chacras muestras, de diferentes productores que tengan guardado grano, para analizar la composición química y siempre en torno a estos parámetros, a destacar la cantidad de proteína que tiene, es bastante estable en eso, entre 35 a 37 nos viene dando de proteína cruda. Destacar la baja concentración que tiene de aceites y grasas, lo cual hace el alimento bastante seguro para dar, y la alta proporción la buena proporción de energía metabolizable. Eso lo hace un alimento bastante interesante. Recordábamos que se puede dar sin necesidad de desactivar, se puede dar directo el grano. Al momento hay estudios, hay ensayos entre dando no, perdón, a nivel nacional no hay ensayos que comparen si es mejor dar entero o quebrado. La bibliografía internacional habla de que no habría diferencia entre dar entero o quebrado el grano. Sí se nota que cuando se da entero hay un mayor número de granos se ven en la bosta de los animales, pero se ha cambiado a dar quebrado y no se ha visto diferencias en el rendimiento de los animales. Es una excelente alternativa como para mezclar con granos de algún cereal, del tipo de la avena columba, bien conocida, una avena de un muy alto pH, cosechado más o menos en la misma fecha, por lo tanto podemos tener ahí un alimento bastante balanceado al combinar ambos granos. Este es un cuadro donde está presente todos los insumos que se podrían utilizar en un cultivo de lupino. Si bien hay algunos insumos que no se usan habitualmente, como es el fungicida e insecticidas, igual decidimos poner para considerar el costo máximo que podría tener una chacra de lupino. Años anteriores manejábamos entre 350 a 370 dólares por hectárea, sin renta. Este año aumenta a 400, básicamente por un aumento del precio de los fertilizantes, como es bien sabido que han aumentado todos los fertilizantes. Es un cultivo bastante sencillo de manejar y no tiene un gran uso de insumos. Es más, quizás el fertilizante, esa cantidad de fertilizante está puesta como una generalidad, posiblemente sea mucho menor la necesidad de fertilizante. Que eso, repito, es parte de una tesis de maestría que está siguiendo Cristina Mori para tratar de resolver cuáles son los niveles críticos de potasio y de fósforo del lupino en nuestras condiciones. Bien, la empresa Fadisol viene trabajando con lupino desde hace unos 6 años. Hemos tenido rendimientos muy buenos. El máximo rendimiento fue de 3.300 kilos en unas 15 hectáreas en ombúes de la Valle. Por lo tanto, eso lo tenemos como techo. Desde el año 2018 se hizo un área interesante a nivel país, por lo tanto lo voy a tomar como base para comenzar ahí la referencia de rendimiento a nivel nacional. Este cuadro es meramente ilustrativo, son de datos tomados de chacras de productores. Para el año 2018 se sembraron en torno a 250 hectáreas, áreas muy chicas, dispersas por todo el país. El rendimiento corregido fue de 1.200 kilos. Y como observación, el común denominador de por qué no se obtuvo mayor rendimiento fue la fecha de siembra tardía, que determinó un desarrollo menor inicial del cultivo y comprometió su rendimiento final, con problemas de pérdidas de planta durante el invierno y de enmalezamiento al final del ciclo, pero dado básicamente por una siembra tardía.
En el 2019 se siembran unas 700 hectáreas, obteniéndose en promedio unos 1.300 kilos, y en consultas con técnicos y productores que lo sembraron ese año, consideramos que el exceso hídrico en implantación, si bien se sembró un poco antes respecto al 2018, y cuando digo un poco antes estoy hablando en torno a mediados de mayo, el exceso hídrico en implantación comprometió el rendimiento del cultivo, generando situaciones similares al año anterior, con siembras tardías. Zonas de pérdida de planta y llegando al fin de ciclo con un alto enmalezamiento. O sea, los herbicidas utilizados en la siembra no lograron cubrir todo el periodo del cultivo. Les recuerdo que es un cultivo, cuando vamos a elegir el suelo, es como si fuéramos a sembrar colza, es un suelo bien drenado. En el 2019, el productor que obtuvo el máximo rendimiento fue en unas 160 hectáreas, obteniendo 2.600 kilos. Sembrado muy temprano, a principios de mayo, muy temprano, a mitad de fecha recomendada, pero temprano en mayo, y con una situación de chacra de un problema de enmalezamiento bajo. Por lo tanto, los herbicidas ahí preemergentes pudieron hacer un buen aporte al cultivo. En el 2020 se alcanzaron las 2.100 hectáreas, obteniéndose un rendimiento de 1.900 kilos, en torno a las 2 toneladas. El rendimiento máximo durante el 2020 fue de 2.400 kilos en 160 hectáreas, en 400 hectáreas, perdón. Un productor sobre 400 hectáreas y obtuvo 2.400 kilos de rendimiento. A nivel general, de todo, creemos que por la charla también con productores y técnicos que lo sembraron, hubo un ajuste en la siembra muy importante. La inmensa mayoría del área fue sembrada en fecha, y casi el 100% del área utilizó en la presiembra simacina más diurón. Años anteriores, no todos los productores habían podido usar esta combinación de herbicida, el año pasado sí, y el año pasado fue un año beneficioso desde el punto de vista climático para que actúen mejor esos herbicidas preemergentes. Por lo tanto, consideramos que esos parámetros, ajusten en la fecha de siembra, fue mejor, se logró sembrar gran parte del área bastante temprano, antes del 20 de mayo, y el uso generalizado de la simacina más diurón permitió que el cultivo tuviera mejor rendimiento. Reitero, 2 toneladas en promedio está por debajo de las expectativas que tenemos para el cultivo, que es rendir bastante más, pero si consideramos que se triplicó el área con respecto al año anterior y se obtuvieron 600 kilos más por hectárea, es bastante interesante. De un cultivo que todavía nos falta mucho por aprender, mucho por ajustar. Bueno, un poco entrando a la parte quizás más interesante, recordar algunos ensayos y experiencias que venimos realizando. Ahí de fondo tienen un área donde se muestran diferentes especies de lupino. Seguimos trabajando con tratar de introducir variedades nuevas de Lupinus angustifolius, que es de lo que estamos hablando hoy, pero también intentar traer nuevos materiales, nuevas especies de lupinos, como los algus u otros, que nos hagan un aporte interesante. Como les comenté, tenemos ahí a nivel internacional un punto de flojo del cultivo, que es las malezas de hoja ancha durante el desarrollo del cultivo. Si no logramos sembrar en fecha, que el cultivo tenga una buena tasa de crecimiento inicial, combinado con un buen trabajo de la simacina y el vidrón a la siembra, podemos tener problemática grande de malezas de hoja ancha. No así de gramínea, que lo tenemos resuelto, podemos usar cletodismo, aloxifop, durante el desarrollo del cultivo, para el control de gramíneas. Pero sí, el problema que tenemos son las malezas de hoja ancha. Desde un principio venimos recabando información en los lugares donde se siembra mucho lupino, Chile, Australia, y el centro de Europa, en Alemania, básicamente, donde no hay información todavía del uso de herbicidas en la post emergencia del lupino para el control de estas malezas. En el 2018 establecimos un ensayo que lo repetimos en el 2019, que fue usar
en chacras comerciales, donde el testigo que teníamos era el uso de simacina más diurón, instalamos un ensayo donde utilizamos 18 principios activos diferentes, que ahí está la columna del 1 al 18, son diferentes principios activos. Algunos de ellos considerábamos que iban a matar el cultivo, pero necesitábamos saber cómo iba a reaccionar. Por ejemplo, una amina, considerábamos a priori que los 4D amina matarían el cultivo lupino, pero utilizamos otros que pensamos que no, y sin embargo también lo mataron. Esto lo repetimos en el 2018, y ya en el 2020 depuramos la mayoría de los herbicidas y utilizamos desde el 1 al 7. Ese número, repito, del 1 al 18, es el mismo principio activo utilizado 2018, 2019 y 2020. Sí, corresponde ese. Y bueno, en intercambio fluido que tenemos con Grisel Fernández, llegamos a la conclusión de que tenemos al menos un herbicida, que en este caso está el número 1, porque mira ahí está marcado con el número 1 en esta presentación, que es un herbicida que sistemáticamente viene rindiendo más su parcela, las microparcelas utilizando este herbicida. Los estamos utilizando entre 40 días a 60 días post emergencia, siempre utilizando simacina más diurón. No le hemos visto fitotoxicidad sobre el cultivo cuando se aplica y días posteriores. Es un herbicida que no es de contacto, o sea, no va a matar las malezas que están sobre el tapiz, pero sí algún control está haciendo porque está rindiendo más que el testigo, o sea, no las mata, pero seguramente le suprime su tasa de desarrollo, que se lo vemos a campo. No lo medimos, pero lo tenemos visto, y eso favorece al cultivo en la competencia contra las malezas. Luego están el herbicida 2 y 3, también están ahí como incipiente, que pueden ser unos herbicidas que quizás podamos utilizar en lupino. No es para generar misterio, que están codificados, es que todavía tenemos que resolver bien el momento de la recomendación de cuándo aplicarlo y de la forma. Estamos en charlas con las empresas que venden estos principios activos también. Por lo tanto, exhortamos a aquellos que este año siembren lupino, que nos compartan la experiencia para poder visitar la chacra, para resolver esto juntos, porque bueno, tener en cuenta lo que les dije al principio de este ensayo, que es de esta presentación del ensayo de malezas. No hay a nivel internacional algo nuevo sobre el manejo del lupino en la post-emergencia, ni en la pre. Por lo tanto, estamos ante algo que puede ser bastante interesante para el cultivo. Bien, cualquier consulta que tengan al respecto sobre esto, ahí está mi número de teléfono y la pueden hacer, y voy a tratar de ir respondiendo al final. Esta es una de las chacras que tuvo este ensayo. En particular, en esta chacra era una pradera vieja, y ahí vemos cómo hay parcelas que realmente afectó al cultivo. Estos son 10 días post aplicación de los diferentes herbicidas. Esta es la misma chacra. Acá en primer plano se muestra la microparcela donde se aplicó el herbicida que decíamos 1, que no generó problemas sobre el cultivo. El embalezamiento era alto, las malezas no siguieron avanzando, se quedaron, si bien es una herbicida que, repito, no es de contacto, pero sin embargo las malezas no continuaron su desarrollo, y eso permitió una mejor competencia por parte del cultivo. Esta parcela la quiero mostrar porque es uno de los herbicidas más utilizados en leguminosas. Sin embargo, lo venimos probando desde hace 4 años, porque hicimos una serie de pruebas previo al 2018 y establecer un protocolo de ensayo, y realmente al cultivo lo mata en muy pocos días. Por lo tanto, o sea, lo interesante del cultivo, o sea, es una especie que creemos que tenemos la respuesta o a una ayuda a responder el problema de las malezas
en la posemergencia, pero nos genera cierta preocupación salir hoy con una recomendación. Seguramente para esta zafra tengamos una recomendación, pero todavía no. Tenemos que afinar algunos temas. Bueno, un poco rápido acá, para que no se haga tedioso. En la UPIC, Álvaro Simeone está llevando una serie de ensayos muy interesantes. Hace un mes y algo hizo una presentación sobre los trabajos que está llevando adelante la UPIC, donde amplió el área de investigación con lupino a terneros y a novillos, a terneros básicamente en el destete precoz, el uso de lupino, grano de lupino, el destete precoz, que esperemos que pueda ser presentada presencialmente en agosto, pero bueno, debido a esto de la pandemia quizás sea difícil que sea presencial, pero seguramente lo van a presentar y con datos muy interesantes. Este fue un ensayo que hicieron en el 2018 con 32 terneras Hereford, donde el control eran animales pastoreando avena marra y gras, una oferta del 5% del peso vivo en materia seca de esta mezcla forrajera, y 3 tratamientos, que al control le fueron sumando diferentes suplementos. Al tratamiento 2 se le adicionó al 1% del peso vivo sorgo molido, al tratamiento 3 se le adiciona DDGS de sorgo al 1% del peso vivo, y al tratamiento 4 grano de lupino partido del 1% del peso vivo. Esta es la composición química de los alimentos dados en ese ensayo. Resalto el nivel de proteína del DDGS y del lupino, y la concentración de aceites, de grasa y aceite bastante similar de ambos insumos. El efecto de la suplementación sobre la ganancia diaria de peso, esto está todo en la jornada de la 21ª jornada de UPIC, de agosto del año pasado, eso está en internet para verlo con más detalle. Bien, ahí observamos que el peso inicial de los animales fue el mismo, pero el peso final de los animales suplementados fue mayor, lógicamente, destacando que tanto el DDGS como el grano de lupino obtuvieron, suplementados con estos granos, obtuvieron un peso al final mejor con respecto a los suplementados con DDGS, con grano de sorgo molido. Y bueno, la eficiencia de conversión del suplemento es realmente interesante, como el grano de lupino tiene una eficiencia de conversión del suplemento similar o un poco mejor al DDGS. En esto me quiero detener un poco que está bien, si bien como suplemento pueden ser similares, el DDGS y el grano de lupino, lo que genera en el animal, hay que considerar que el grano de lupino lo podemos producir en el establecimiento durante un periodo de tiempo donde en muchas situaciones no hay alternativas durante el invierno para producir, sea por tipo de suelo o por distancia de flete que genere un alto costo en los cultivos de invierno tradicionales. Lo otro es que el DDGS no lo tenemos, o podemos no tenerlo disponible todo el año. El grano de lupino producido en el establecimiento sí podríamos tenerlo disponible todo el año. Esta es una experiencia de un establecimiento que hacen de la zona de Colonia Reñaga, en Cardona, de la familia Tornielli, que desde el principio, junto con sus asesores de la consultora Cuatro Hojas, vienen acompañando esto del desarrollo del lupino. Ellos tienen agricultura, forestación, ganadería y lechería. En el tambo tienen una dieta suplementaria a la base pastoril que ellos tienen del tambo, de la dieta de las vacas. De esta dieta suplementaria constaba de 3 kilogramos de cebada, 2 kilogramos de espera de soja, 1 kilogramo de DGC de maíz, y lo complementaban con silo. La filosofía del establecimiento es tratar de producir todo el alimento en el establecimiento. Por lo tanto, comienzan con la siembra de lupino hace unos 4 o 5 años para producir la proteína en el establecimiento. Y lo que hicieron fue cambiar a esa dieta suplementaria original, sacaron el espellar de soja que lo tenían que comprar y agregaron el lupino. ¿Y cuánto de lupino? La misma cantidad que espellar de soja. Sacaron 2 kilos de espellar de soja y agregaron 2 kilos de lupino. Ahí hay una diferencia de proteína, es más concentrado en proteína, tiene una mayor concentración proteica que el espellar de soja. Sin embargo, cambiaron kilo a kilo. Y no tuvieron ningún inconveniente para que los animales se adaptaran al consumo, y no tuvieron problemas tampoco en la
alguna variación en la composición de la leche o en la producción de leche por vaca. Por lo tanto, ellos lo vienen produciendo desde ese momento. Ellos lo que hacen, en un principio lo daban entero, pasaron a darlo quebrado, porque veían mucho en la bosta, y sin embargo, al darlo quebrado, tampoco modificó en nada la producción y la calidad de la leche. Y pasaron a ver mucho menos, a observar menos rechazo. Esta es una experiencia en un establecimiento agrícola de Ombú de la Valle, donde se sembró el lupino lila en una fecha tardía, pero sin embargo obtuvimos un muy buen rendimiento. En el mismo predio, en la misma chacra, se sembró un semillero de cebada y nos quedaba un área de unas 10 hectáreas sin sembrar, y le agregamos lupino lila. Va a haber sembrado muy tarde, a sabiendas que era tarde, pero necesitábamos multiplicar semilla, y además para ver cómo reaccionaba el cultivo sembrado tarde. Se cosechan, esos son los rendimientos de los diferentes antecesores: 3.300 kilos para el lupino, 4.600 para la cebada, y 980 kilos por hectárea para el lupino sembrado tarde. Al momento de la siembra de un sorgo FR80, posterior a estos cultivos, se hace un análisis de suelo y se corrige fósforo y potasio. En el momento de refertilizar con urea, se hace un análisis de suelo obteniéndose estos datos de nitrógeno. 17 partes por millón tenía en torno a B6, B6 del sorgo, la zona de chacra que había sido antecesor lupino, sembrado temprano para esta situación, entre comillas. Se decide no agregar la urea, y al resto del área que tenía cebada se le agregan 120 kilogramos por hectárea de urea sufrada, y a la zona que tenía el lupino lila, si bien debería haber llevado los mismos kilos de nitrógeno que la zona de cebada, porque la cantidad de nitrato era la misma, de 6 partes por millón, decidimos aplicarle la mitad, considerando que esa zona podía dar algo más de nitrógeno. Y bueno, se le realizó un vuelo con dron previo a la emisión de panoja, para ver el índice verde que tiene el cultivo, y realmente sobre la zona del lupino lila Baer, sembrado en el 3 de junio, realmente se veía con un potencial de rendimiento mucho mayor, que después lo tradujo en grano. Rindió en torno a 400, 500 kilos más, sin urea, sin adición de urea, y habiendo rendido el antecesor mucho más kilos por hectárea de grano de lupino. Bien, este es un ensayo que lo viene realizando la Facultad de Agronomía, la colega Andrea Ventos Guimaraes. Está tomado de una presentación que ella hizo en un congreso en Punta del Este el año pasado, si mal no recuerdo. Los lupinos en general tienen unas raíces llamadas proteoideas que logran liberar unos exudados al suelo que permiten solubilizar fósforo y extraer fósforo de zonas que no están disponibles para la planta, pasarlos a la solución del suelo y con esto aumentar el nivel de fósforo Bray. No adiciona fósforo, lógicamente, pero sí aumenta el fósforo disponible para los cultivos. Entonces, Andrea Ventos Guimarães realizó un ensayo que constó de 2 etapas. En una sembró lupinos, en maceta sembró lupino albus y angustifolius por separado, y avena. Y intentó cuantificar la evolución del fósforo en los diferentes cultivos. Ahí observamos que la evolución del fósforo para 4 tipos de suelo fue similar, tanto en las macetas con lupino, angustifolius, albus o con avena, pero se llega al final con un mayor nivel de fósforo en las macetas que tuvieron lupino. Como conclusión general de esta etapa es que en los suelos donde creció el lupino, en promedio para las 2 especies, hubo un aumento de casi 3 partes por millón de fósforo Bray, o sea, de fósforo disponible para el cultivo siguiente, respecto a aquellos suelos, aquellas macetas donde creció avena. La etapa 2 de este ensayo, que
que buscó evaluar la respuesta en producción de materia seca y de fósforo absorbido del cultivo siguiente a este efecto residual que tiene de fósforo, de residualidad de fósforo que tendrían los lupinos. En este caso se sembró en esas macetas que tenían avena negra, en las otras macetas que tenían angustifolius, las que tenían algus, se sembró moa. Y ahí se observa claramente cómo en las macetas donde el antecesor fue el lupino, la producción de materia seca fue mayor por parte de la moa, y al mismo tiempo en esas macetas la absorción de fósforo también fue mayor. O sea, mayor producción de materia seca y una mayor absorción de fósforo por el cultivo siguiente. Como conclusiones generales de este trabajo de Andrea, se concluye que el lupino incrementó el nivel de fósforo Bray en los suelos. Este incremento oscila en torno al 50% del nivel inicial en suelos arenosos y un 20% en suelos arcillosos. Este incremento de fósforo Bray se asocia a una acidificación del suelo de en torno a 0,3 unidades de pH. El suelo no va a quedar ácido, no va a quedar más ácido post-lupino. Esto se corrige y vuelve, vuelve por capacidad buffer del suelo al nivel que tenía previo a la siembra del lupino. No es algo que vaya a quedar establecido así en el tiempo. Es algo temporal. Bueno, la pastura posterior de moa terminó rindiendo, terminó produciendo más, más materia seca y absorbiendo más fósforo. Esto dado el aumento de fósforo disponible. Y bueno, lógicamente esto habría que, para que tenga una relevancia agronómica interesante o mayor, habría que evaluarlo en áreas más grandes. Les comento que el colega y docente de Facultad de Agronomía, Diego Michelini, en Salto, está por instalar un ensayo bastante grande de siembra de lupinos angustifolius para posteriormente sembrar un cultivo de verano y evaluar esto del aporte de nitrógeno y el aporte en el aumento del fósforo Bray ya a nivel más macro. Bien, esto es una experiencia propia. Un cliente de la zona de Embú de la Valle sembró en una chacra cebada en el 2020, sembró, perdón, en el 2019, en el verano 2019-2020 siembra soja, y luego en esa chacra la mitad la siembra con lupino y la mitad la deja barbecho largo, no sembró nada. La siembra del lupino fue del 3 de mayo, el rendimiento fue de 2.300 kilos, y en esa chacra se sembró un maíz, sería un maíz de primera tardío para lo que es el barbecho largo, y un maíz de segunda para lo que sería en la zona sobre lupino, porque se sembró todo el mismo día. Se hace un análisis de suelo al momento de la siembra, obteniéndose 10 partes por millón de nitrógeno en la zona de antecesor lupino, 12 partes por millón en la zona de antecesor barbecho largo. Y a los 10 días de haberse sembrado o cosechado, porque se cosechó y se sembró todo el mismo día, se tomaron muestras del suelo para analizar el fósforo disponible, dando 4 partes por millón más de fósforo disponible en la zona de antecesor lupino. Un poco en concordancia con los datos presentados por Andrea Ventos. Bien, esta es la foto del lupino lila, que ustedes ya lo conocen. Quería mostrarles la foto de este. Este es un cultivar que venimos multiplicando de selecciones de plantas que han aparecido dentro de unas chacras de lupino. Y bueno, estamos intentando obtener un nuevo cultivar nacional, pero seguimos trabajando con la intención de introducir nueva genética, sea de origen chileno, o de origen australiano, o de otros orígenes. Quiero terminar con esta foto para resaltar la importancia del ensayo que venimos realizando del control de malezas de hoja ancha en la post-emergencia del lupino. Esta es una chacra de Palo Solo, donde el año pasado el productor pudo utilizar la silvacina y utilona a tiempo, y realmente ahí se ve
las flores, llegó a floración, la chacra totalmente limpia, y quiero ver el detalle de lo que es la chacra, de la zona de la chacra que no tuvo aplicación de herbicidas preemergentes, entre el cultivo y el alambrado. Realmente era un mundo de crucífera, gramíneas y otras malezas, que realmente no pasaron a la chacra. Realmente la importancia del uso bien, y en buena dosis y de buena manera, de la simacina y el diurón en la siembra, y bueno, y la relevancia que tendría la posibilidad de utilizar un herbicida en la posemergencia. Bueno, se agradece la atención. Voy a dejar esta parte de la presentación para que tengan mi número. Voy a salir de la presentación y para empezar a responder las preguntas, y que tenga aproximadamente una duración de 1 hora. Bueno, espero que haya sido claro, que se vea bien. Estoy viendo a un compañero de trabajo, Germán. Te agradezco, Germán, si me das dedito para arriba o dedito para abajo, a ver si se ve bien y se escucha bien. Dedo para arriba, perfecto. Se escucha bien. Bueno, tengo algunas consultas. Acá, una primera consulta, Ernesto Restaño, gracias por acompañar. Los kilos a la siembra, en torno a... Él me consulta sobre los kilos a la siembra y el valor del grano comercial. Kilos a la siembra, en torno a 170 kilos por hectárea, dependiendo de la germinación y el peso del lote. Del valor del grano comercial, hoy no hay un mercado generalizado, un mercado fluido para poder definir un precio del grano, si es que te refieres al precio del grano forrajero. Consultando a nutricionistas, se recomienda para los alimentos proteicos considerar entre 11 a 12 partes por millón, entre 11 a 12 dólares por punto de proteína que tenga. Por lo tanto, si tengo un grano que tiene en torno a 36-37% de proteína, podría valer en torno a 380, 390 dólares la tonelada. Quizás, perdón, en torno a 340, 370 dólares la tonelada. Eso como una referencia. Quizás de alguna forma habría que atarlo al precio de soja, que acompañe al valor de la soja. La soja está muy por encima de eso, por lo tanto podría valer eso. Desde un principio se ha intentado desarrollar el cultivo para el uso propio, que el productor lo siembre en el establecimiento, que nos haga las consultas necesarias, tratar de ir a visitar el cultivo para hacer las recomendaciones que creamos necesarias, fomentando el uso propio, que el productor, además de producir su forraje, que produzca su semilla, pagando la regalía, lógicamente, esto tiene regalía, y de esa manera se fomente el uso para luego ver si hay la posibilidad de hacer un mercado fluido. Sabemos que hay consultas del exterior para comprar el grano. Hasta ahora no está un poco lejos, creo, de la idea de la posibilidad de exportar, pero hay consultas, ¿sí? Principalmente de Argentina y de Chile. Tengo otra pregunta, en cuanto a tipos de suelo, requerimiento de tipo de suelo, suelos bien drenados. Hemos visto que suelos bien drenados y pobres en cuanto a fertilidad natural, el cultivo anda muy bien. Hablando con Perdomo de Facultad ahora se jubiló, pero que era el referente de fertilidad de suelo, si bien hay investigación en cuanto al nivel crítico de fósforo y de potasio del cultivo para estas condiciones, él me decía, es probable que no requiera nada de fertilización. El tema es que cuando uno lo traslada a la realidad y piensa que el cultivo fija nitrógeno, que puede estar por encima de lo que fija por encima de los valores que manejamos de fijación de nitrógeno
para una leguminosa en Uruguay. Podría estar por encima de eso. Nos podría aumentar el fósforo disponible para el cultivo siguiente. Y si además no requiere ni potasio ni fósforo, la verdad que es un poco, a mí me rechina un poco pensarlo, pero bueno, la investigación va a que podría ser medio así. Pero para resaltar, tienen que ser suelos bien drenados, considerar como que estuviéramos sembrando colza. Zonas del país, cualquier zona. Y bueno, otra pregunta que me están haciendo es la comercialización. Fadisol ha ayudado en estos años a atar las puntas del que tiene la oferta del grano y el que tiene la demanda, pero repito, ha sido básicamente en los últimos años siembra para consumo, para uso propio. Pero cuando a algún productor le fue bien y produjo a mayor demanda de la que tenía su establecimiento, la empresa se ha encargado de atar las puntas. Por lo tanto, comercialización de grano hay. No hay un mercado fluido, pero no conozco al momento productor que se haya quedado con granos sin vender cuando lo ha querido vender. Acá me aclaran que hay una posibilidad de mercado para exportación del lupino hacia Europa y hacia Asia. Se han enviado muestras hacia esos mercados, está en evaluación, por lo tanto, podría haber en el futuro cercano la posibilidad de exportar grano hacia Europa o hacia Asia. Me están consultando por el chat cuánto nitrógeno han medido como disponible luego del lupino. Bueno, kilos por hectárea, kilos de nitrógeno fijado por tonelada de materia seca producida por cultivo, no lo tenemos determinado. Lo único que podemos decir, con datos que arroja la tesis, que no está todavía publicada, la tesis de doctorado de Cristina Mori, es que nosotros venimos trabajando, como ustedes saben, en cultivos de cobertura hace unos 10 años. El lupino lo trajimos como cultivo de cobertura, pero enseguida lo volcamos para la producción de grano forrajero. Igualmente hemos seguido trabajando con el lupino como posible cultivo de cobertura, y lo que hemos hecho es bajar la densidad de grano de lupino, de semilla, perdón, del original 170 kilos por hectárea a 100 kilos por hectárea, y hemos sembrado, junto al grano de lupino, gramíneas. 100 kilos de lupino más 5 kilos de raigras, 100 kilos por hectárea de lupino más 15 kilos de avena negra, 100 kilos de lupino más algo de centeno, 100 kilos de lupino más algo de avena sativa. Eso en la combinación leguminosa más una gramínea en diferentes parcelas. Se han tomado medidas de las gramíneas con lupino y de las gramíneas en parcelas sin lupino. Y se le ha analizado la cantidad de nitrógeno absorbido por la gramínea versus la proporción del nitrógeno absorbido por la gramínea que viene de la fijación de nitrógeno. Y eso arroja que cuando la gramínea está sembrada con lupino, en torno al 40% del nitrógeno absorbido por la gramínea viene de la fijación, comparado con la gramínea que está por fuera que está sembrada sola. Espero que se haya entendido. O sea, cuando siembro lupino más una gramínea, esa gramínea va a obtener un 50%, un 40% del nitrógeno a partir de la fijación que viene en ese que está dada, o sea, es reciclaje de nitrógeno en el momento, en simultáneo, durante el desarrollo de los dos cultivos. Realmente, para mi conocimiento, a mí me impactó cuando me pasó Cristina Mori ese dato. Bien, quisiera, acá un productor ganadero me está preguntando si quisiera sembrar en el lupino, nos proveen de asesoramiento y de insumos, y me pregunta si tenemos experiencia como antecesor de sorgo. Bien, primera se agradece a este productor de la zona del este la consulta. Sí, el lupino, teniendo en cuenta que tengan suelos bien drenados, es apto para sembrar en cualquier parte del país, como cualquier cultivo de invierno. La empresa provee de asesoramiento técnico, ¿sí?
y de los insumos necesarios para el cultivo también. Eso lo ajustamos luego, una llamada, y vemos bien cómo debería ser el asesoramiento en función de las necesidades del productor. Otra consulta del mismo productor, si tenemos experiencia como antecesor de sorgo. El lupino, hemos sembrado todos los cultivos de verano, como salvo girasol. Hemos sembrado maíz, sorgo y soja en estos 5 o 6 años que venimos trabajando con el cultivo, sobre chacras de lupino, como cobertura o lupino que se cosechó para grano. Siempre el cultivo siguiente anda muy bien. Y es algo de que los productores nos dicen, cuando llamamos, siempre hacemos una llamada en torno a marzo, a aquellos productores que sembraron lupino el año anterior, para nutrirnos un poco de información, para recordar la experiencia del productor, y cuando le consultamos cómo está el cultivo que está sembrado en ese momento, sobre el cultivo de lupino, independientemente si el lupino rindió mucho o poco en grano, siempre nos dicen lo mismo. Ese cultivo, para ese año, está excelente. Y bueno, así que realmente la capacidad de fijación que tiene, que podría ser el balance positivo, a pesar de que nos llevemos un grano con 35% de proteína en cuanto al nitrógeno, y que además permite aumentar los niveles de fósforo Bray, realmente se ven a nivel de chacra, se ven a simple vista. Tengo otra consulta. Acá un colega se le pregunta sobre los datos de cosecha, ¿con qué humedad se recomienda cosechar? Bien, vamos a considerar que vamos a cosechar soja, pero en noviembre, cuando hay que estar atento a cosechar arrancar la cosecha en torno a 13, 14% de humedad. Hemos tenido algún inconveniente en la cosecha cuando se deja el lupino, creo que generalmente el que lo hace poca área, entonces le ha dado prioridad a otros cultivos, o sea, trigo, cebada o colza, y ha ido a cosechar el lupino muy seco, con 8, 7% de humedad en grano, y ha tenido alguna dificultad, pero el grano, el cultivo en sí no tiene problemas de licencia ni de desgrane, si es cosechado a tiempo, en torno a 10 o 11% de humedad. Y me están pidiendo de mostrar el cuadro de información nutricional. Voy a intentar compartir de nuevo la pantalla. Si no, les comento que esto lo puedo pasar por WhatsApp sin ningún problema. El cuadro, voy hacia el principio, disculpen, pero para responder una consulta que me hacen sobre el cuadro de la composición química. Disculpen, acá, espero que me escuchen todos porque creo que se cortó unos segundos. Este es el cuadro de composición química, a resaltar la proteína, la baja concentración de aceites y grasas y la interesante cantidad de energía metabolizable. Es un alimento bastante balanceado en cuanto a proteína y energía, y bueno, al no tener una alta concentración de aceites y grasas, lo hace un alimento muy seguro para dar directo. En Australia, que se utiliza mucho, lo que hacen los productores, cosechan el grano de lupino, y si las pérdidas que tuvieron, porque ellos no sacan más de 800 kilos, 900 kilos por hectárea, tienen otras condiciones, si las pérdidas no fueron muy altas al momento de la cosecha, pasan con una máquina, con una centrífuga, con lupino, y tiran el lupino al boleo y meten las ovejas. Ponen algunos fardos para dar fibra y nada más. Hay mucha experiencia en Australia de dar ad libitum, en comederos de autoconsumo, con algún fardo, así que por lo tanto, para alguna situación de acá de Uruguay, pensando más en el norte, podría ser una alternativa interesante considerar la posibilidad esta de dar el grano
el grano entero, con algún fardo. Nuevamente una consulta del costo aproximado de cultivo. Lo que tenemos como dato histórico es el costo del cultivo por hectárea rondaba los 350, 370 dólares por hectárea sin renta. Con el aumento de los fertilizantes, considerando 100 kilogramos por hectárea de un 740, eso nos ha aumentado el costo del cultivo en torno a los 400 dólares por hectárea. Pero bueno, es un aumento que lo han sufrido todos los cultivos de invierno, lamentablemente. Repito, es posible, yo puse los 100 kilos por hectárea de 740 como algo general, es posible que el nivel de fertilización sea menor, mucho menor a eso. Pero bueno, son datos que está estudiando por suerte, estamos en un vínculo muy fuerte con Facultad de Agronomía. Cristina Mori está escribiendo su tesis de doctorado, y hay algunos otros tesistas trabajando también con lupino para determinar, entre otras cosas, los requerimientos de fósforo del cultivo en estas situaciones. Todavía no está publicada no terminó su tesis de doctorado, por lo tanto hay muchos datos que no podemos darlos. Me están consultando cuántos dólares por punto de proteína. Comenté entre 10 a 12. Sí. Eso fue en consulta con un nutricionista, entonces como para darle un valor al grano de cuánto podría tener. Entonces, objetivamente podría ser ese el valor. Por ejemplo, voy a contar una experiencia de los productores del productor tambero que lo estaba utilizando, que sacó el speller de soja y puso el grano de lupino y lo cambió uno por uno. Si a ese productor se lo vas a comprar, él te lo va a valorizar como vale el speller de soja, porque así lo considera él, porque él compraba speller de soja, sacó el 100% de los kilos de speller de soja y puso el grano de lupino que lo produce. Por lo tanto, él lo va a valorizar mucho más. Estoy poniendo como dos puntas. Un precio base podría ser ese, porque hoy la soja vale mucho más, se podría ser 340, 360 dólares la tonelada o un poco más. Y además considerar, y otro parámetro de cotización podría ser atado al precio de soja. No sé, 20% menos o algo por el estilo. Bien. Estamos a 2 minutos de cumplir casi la hora. Les agradezco mucho porque estoy viendo acá que los participantes se han mantenido. O son muchos familiares o no fue aburrido. Así que se agradece. Les recuerdo, con varios de ustedes tenemos contacto, por lo tanto, cualquier consulta que tengan, se agradece. Saben bien, los conocidos, cuánto afecto le hemos puesto acá en Faisol, no solo yo, estoy la cara visible, pero con varios compañeros, cuánto afecto le hemos puesto a esto, porque realmente desde que nos hicimos con el grano lo hemos visto y lo hemos empezado a estudiar, le hemos visto muchas cualidades sumamente positivas que podrían servir para todos, pero particularmente para algunas zonas del país donde no sé, hoy la posibilidad de hacer invierno es escasa. Escasa o nula. Estoy pensando suelos de basalto, en ribera, que pueden ser suelos aptos para producir lupino. Realmente puede ser muy interesante. Creemos que puede ser muy interesante el cultivo. Lo otro es comentarles que se está en conversación con INIA y con Facultad de Agronomía con la intención de traer genética del exterior para hacer un buen screening y tener otros lupinos, porque hoy sabemos que el potencial del lupino es
algo más de 3 toneladas por hectárea, porque porque lo logramos producir. Pero también consideramos que no podemos quedarnos con una variedad sola, que es la que estamos usando hoy, que es el Lila Baer. Por lo tanto, se hace necesaria la introducción de nueva genética. Y ni que hablar de mucho trabajo de parte de la academia en cuanto a seguir investigando y un cultivo que puede dar unos resultados muy interesantes desde el punto de vista nutricional, sin dudas, pero también a la rotación agrícola, con esto del aporte de la fijación de nitrógeno y con la posibilidad de aumentar el nivel de fósforo Bray a través de la solubilización de fósforo desde formas de fósforo no disponibles para los cultivos. Bien, acá tenemos una apreciación de un productor ganadero que viene utilizando lupino desde hace mucho tiempo y que no solamente en terneros, que no solamente le encantan, sino que avanzan en el consumo. Esto es algo que, que nos dicen. Un colega y ex compañero de trabajo produjo su lupino el año pasado y lo empezó a dar en ternero, desde tete precoz, y no sabía bien el nivel de inclusión y realmente lo empezó a, a incluir en la dieta de los terneros y lo terminó dando solo. Y realmente le fue muy bien. Por suerte, la UPIC, de la mano de Álvaro Simeone, va a estar resolviendo esas consultas a nivel de la cría en el corto plazo y quizás las presenten en la jornada de agosto. Esperemos. Bueno, vamos a dar por finalizada la charla. Les agradezco mucho la atención, espero que haya sido interesante para ustedes, y bueno, cualquier consulta, a las órdenes. Les recuerdo que posiblemente vamos a salir con algo con una recomendación para el uso de herbicidas para el control de maleza de hoja ancha en la posemergencia. Y bueno, solo resta agradecer a Fadisol y a los compañeros de trabajo que en estos 7 años que venimos trabajando con el cultivo han formado parte. Bueno, hasta luego y muchas gracias.